En la pintura gótica, el rasgo más característico de la producción artística de los siglos XIV y XV es la búsqueda de un creciente realismo. Si en la época bizantina predominaba la belleza abstracta de afán decorativo y una ejecución planista, en el estilo gótico se busca una pintura naturalista, síntesis de color y dibujo, así como una valoración del volumen. La pintura en Italia. Paralelamente al gótico lineal francés de las vidrieras con sus líneas muy marcadas y rico colorido plano, se desarrolla en Italia el estilo italogótico, que une la tradición clásica con la dulzura bizantina. Este proceso fue abordado por varias escuelas con resultados dispares. La escuela de Florencia arranca con Cimabue, pero un gran innovador es su discípulo Giotto, considerado como el primer artista moderno. La pintura de Duccio y Simone Martin de la escuela sienesa muestra una mayor influencia bizantina, manifestada en el uso preciso del color y la línea. En sus obras conviven elementos de influencia bizantina con los góticos. Emplean fondos dorados y colores vivos. Sus obras como la Madonna Rossellai y el retablo de la Catedral de Siena transmiten una sensación de irrealidad. Jan van Eyck, 1385-1441. Tradicionalmente se le conoce como el fundador de la escuela primitiva flamenca. Durante mucho tiempo se le atribuyó la técnica pictórica del óleo, pero en la actualidad se piensa más bien que la llevó a unos niveles de perfección elevadísimos. Dos de sus obras más conocidas son El hombre del turbante rojo, 1433, y El retrato del matrimonio Arnolfini, 1434. Pedro Serra, 1357 a 1409. Perteneció a una familia de 4 hermanos de origen aragonés y desarrolló su trabajo en el siglo XIV. Es el mejor representante de la pintura gótica del Trecento catalán aragonés. Una de sus obras principales es el retablo del Espíritu Santo en la Catedral de Manresa, una obra de 4 cuerpos y 5 calles donde se representa la creación del mundo, la coronación de la Virgen, Pentecostés y el llanto sobre el cuerpo de Cristo. Es la figura cumbre del arte catalán. Su pintura se distingue por su dulzura y humanización, de realismo y melancolía, y sus figuras equilibradas y solemnes. Entre sus obras principales destacan el retablo de San Vicente Mártir, el tríptico de San Jorge, los retratos de San Abdón y San Zenén y el pasaje del Mar Rojo. Giotto di Bondone fue un notable pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Se dedicó fundamentalmente a pintar temas religiosos. El arte de Giotto fue extremadamente innovador y es considerado el precursor de la evolución que pasa después llegó al Renacimiento. Las figuras planas y simbólicas del bizantino dieron lugar a las modeladas individuales en perspectiva. Entre sus obras destacan la capilla de los Scrovegni, la vida de San Francisco, entre otras cosas. El origen de la pintura flamenca, que se desarrolló en el siglo XV, se debe buscar en el llamado estilo internacional del siglo XIV, de carácter caligráfico y miniaturista, cuyos rasgos específicos fueron el gusto por los ambientes finados y realistas, y el uso de colores brillantes, figuras estilizadas y líneas curvas. Este estilo cortesano entrará en contacto con el realismo burgués flamenco, dando lugar a la pintura gótico-flamenca, que por sus características podría ser considerada como renacentista. El fuerte interés por captar la realidad se inició en la escultura, de donde pasó a la pintura, pero sus progresos fueron tales que acabó influyendo en la escultura. El predominio pictórico se verá favorecido por la apariencia de una amplia clientela burguesa, que encarga a los artistas pequeñas pinturas sobre tabla de contenido religioso, en las que aparecen retratos como partícipes del misterio divino.